Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoy, inshallah, con una nueva clase sobre la creencia en los libros sagrados. El tercer pilar de la fe es creer en sus libros sagrados, es decir, creer en los libros sagrados de Allah. Y creer en los libros sagrados quiere decir creer firmemente que Allah ha revelado libros que contienen sus palabras y que contienen sus leyes, ¿ya? Que ha revelado libros sagrados a profetas y mensajeros, a los profetas y mensajeros. No a todos, obviamente, pero sí a profetas y mensajeros, como veremos, inshallah. Y estos libros tienen la guía, la luz y la misericordia de Allah para las personas, ¿ya? Y estos libros, con ellos, con ellos los mensajeros se guían y guían a la gente. Con esos libros, los mensajeros guían a la gente por el camino recto y por el sendero verdadero. Entonces, la creencia en los libros sagrados es que creemos que Allah ha revelado libros sagrados a los mensajeros con el fin de enseñarnos o con el fin de ser enseñados a la gente, y también esos libros sagrados tienen el mensaje, como mensaje, pues contienen la luz, la guía y la misericordia de Allah. En ellos encontramos las órdenes de Allah y lo que Dios ha prohibido. También encontramos historias de las naciones anteriores, como es el caso del Corán, etc. A ver, entonces antes de avanzar, quiero preguntarles cuáles son los libros sagrados en que nosotros los musulmanes creemos. Hay algunos libros que Allah ha mencionado sus nombres en el Corán. ¿Cuáles son? Para así vamos interactuándonos, inshallah. ¿Cuáles son los libros sagrados que Allah ha mencionado en el Corán? Ya tienen un minuto, inshallah, para responder. ¿Cuáles son los libros sagrados que Dios ha mencionado sus nombres en el Corán? Muy bien, Abdullah. La Torá o el Torá. Esto uno. ¿Qué más? Muy bien, hermana Iman. El Torá. Ya, ¿qué más? El Injil quiere decir el Evangelio. Muy bien, hermana Iman. Entonces tenemos el Torá, el Injil, muy bien, el Corán. El Corán, ya tenemos 3. Faltan 2. Muy bien, hermano Dani, la Torá. Ya, faltan 2 libros. Tenemos ahora el Torá, el Evangelio y el Corán. El Evangelio, que es el Injil. Muy bien. Muy bien. Faltan dos libros que Dios ha mencionado sus nombres en el Corán. Muy bien, hermano Abdullah. Los pergaminos. Los pergaminos y los... Comienza con los S. Los Sa. Muy bien, hermana. Los salmos. Los salmos. Muy bien. Entonces, los pergaminos fueron revelados al profeta Ibrahim, que la pasea con él. El Torá, los salmos al profeta David. Los
el Torá al profeta Moisés, el Evangelio al profeta Jesús y el Corán al último profeta, el mensajero Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Repito, los pergaminos al profeta Ibrahim, es decir, el profeta Abraham, que la paz sea con él. Los salmos al profeta David, que la paz sea con él. El Torá al profeta Moisés, que la paz sea con él. El Evangelio al profeta Jesús, que la paz sea con él. Y el Corán al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, ¿son estos los libros que Allah ha revelado únicamente? No. Hay otros libros. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? No sabemos. Porque Allah solo mencionó los nombres de 5 libros en el Corán: los pergaminos, los salmos, el Torá, el Evangelio y el Corán mismo. Pero Dios también nos dice que ha revelado libros sagrados, ¿ya?, a otros profetas y mensajeros, ¿ya? Entonces, lo que implica creer en los libros sagrados, en primer lugar, creer que son completamente palabra de Allah. Creer que son completamente palabra de Allah. Y no tienen no están modificados o no fueron, cuando fueron transmitidos, llegaron completamente palabras de Allah, y los profetas y mensajeros no introducían ni una palabra. ¿Ya? Los profetas y mensajeros no introducían ni una palabra en sus libros. Esto uno. Dos, lo que también implica creer en los libros sagrados. Pues antes, disculpen, me olvidé dar el argumento de la creencia en los libros sagrados. Pues Allah dice en el Corán: Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. El mensajero ha creído junto con los creyentes en lo que se le ha revelado, ¿ya? Entonces, ha creído en Allah, en sus ángeles, en sus libros sagrados, ¿ya? Y también Allah dice: oh creyentes, crean en Allah, en su mensajero, en el libro que fue revelado a su mensajero y en los libros que fueron revelados anteriormente. Quien no cree en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el día del juicio, se habrá desviado profundamente. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, cuando el ángel Gabriel le preguntó acerca de la fe, le dijo que crees en Allah, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio y en el destino, sea agradable o desagradable. Entonces, es uno de los pilares de la fe y es parte del musulmán, es parte de la fe del musulmán, creer en los libros sagrados, en todos los libros que Allah ha revelado a sus mensajeros. Entonces dijimos lo que implica la creencia en los libros sagrados. Primero, creer que son completamente palabras de Allah, ¿ya? Y los profetas y mensajeros no introducían ni una palabra, y sí, los transmitieron completamente a sus comunidades o a los pueblos a los que fueron enviados. Uno. Dos, creer que creer de manera general y de manera especial. De manera general en todos los libros que Allah ha revelado, ¿ya? Y de manera especial en estos 5 libros que Allah mencionó sus nombres en el Corán: los pergaminos, los salmos, el Torá, el Evangelio y el Corán. Son 5 libros, ¿ya?, que creemos en ellos de manera especial, y generalmente o de manera genérica en los libros cuyos nombres no fueron mencionados en el Corán, pero sí Allah los reveló a los mensajeros, ¿ya? Eso 2. 3, que esos libros, creemos nosotros los musulmanes, que fueron tergiversados y distorsionados. Fueron tergiversados y distorsionados.
excepto el Corán. ¿Por qué? Los libros anteriores, Allah, dejó que la gente, dejó su preservación en las manos de la gente. Pero la gente tergiversó los libros, como voy a citar, y los modificaron y los distorsionaron. Allah dice en el Corán: ¿acaso pretenden creyentes que les crean, siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, el Torá, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Y también Allah dice: algunos judíos tergiversan el sentido de las palabras sacándolas del contexto, como cuando dicen te oímos, y al mismo tiempo les dicen a otros, pero no te seguiremos en nada de lo que digas. O como cuando dicen óyenos tú, que no aceptamos oírte. Te llaman con doble sentido en sus palabras, ofendiendo. Y también Allah dice acerca de los que tergiversaron el Evangelio: la religión de Dios, si hubieran dicho te oímos y te seguiremos, escúchanos y sé paciente con nosotros, sería mejor para ellos y más correcto, pero Dios los alejó de su misericordia por negarse a aceptar la verdad. Poco es lo que creen. Y pues Allah dice acerca de los que tergiversaron el Torá, dice: entre ellos hay quienes tergiversan el libro cuando lo recitan, para que ustedes crean que es parte de él. Es decir, para que ustedes crean, es decir, para que la gente crea que es parte del libro, cuando en realidad no pertenece al libro. Y dicen que proviene de Dios, cuando en realidad no proviene de Dios. Inventan mentiras acerca de Dios a sabiendas. ¿Ya? Entonces, y también dice: pero por haber violado el pacto, los maldije y sus corazones se volvieron insensibles y duros. Por eso tergiversan el sentido de las palabras, es decir, del Torá, sacándolas de contexto, y dejan de lado parte de lo que les fue mencionado en ella. Descubrirás que la mayoría de ellos, salvo unos pocos, traicionan a la gente. Pero tú discúlpalos y sé tolerante con ellos, porque Dios ama a los que hacen el bien. Y también Dios dice: algunas personas no valoraron ni altecieron a Dios como Él merece, y dijeron: Dios no ha revelado nada a ningún hombre. Pregúntales: ¿quién ha revelado el libro que trajo Moisés como luz y guía para la gente, el cual copian en pergaminos y dan a conocer en parte, pero del que ocultan una gran parte? Y se les enseñó ahí lo que ni ustedes ni sus padres sabían. Di: fue Dios quien lo reveló. Luego déjales que sigan jugando con sus palabrerías. Aquellos a quienes concedí el libro, judíos o cristianos, lo reconocen como reconocen a sus propios hijos. Algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas. Entonces, excepto de esos libros, el Corán fue preservado y protegido de cualquier alteración y de cualquier tergiversación. ¿Por qué? Porque Allah lo ha guardado y lo ha protegido de cualquier cambio. ¿Por qué Allah lo ha protegido y lo ha preservado y no hizo lo mismo con los libros anteriores? Es porque el Corán es el último libro. No va a haber libro después del Corán. Si Allah deja que la gente tergiversara también el Corán, pues la humanidad no tendría una guía, no tendría una luz, no tendría, una ley divina, como veremos la importancia de la ley divina en la vida de los seres humanos. Entonces, Allah preservó el Corán de cualquier cambio o tergiversación. De hecho, el Corán está hasta el día de hoy se mantuvo intacto de cualquier cambio, de cualquier modificación, tergiversación y alteración, ¿no? Y aquí está el texto original, ¿no? Aquí está el texto original en idioma árabe clásico.
como están viendo, ¿no? Aquí está todo el Corán, ¿no? Los 114 capítulos. Pero lo que ustedes leen en español o en otro idioma, pues es la traducción, ¿no? Cuando encuentran el Corán en otro idioma que no sea el idioma árabe clásico, es la traducción, no es el Corán. Esto no se llama Corán, sino la traducción del significado del Corán al idioma tal, al español, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, esto es la traducción, ¿ya? La traducción, y esto es el Corán. Y esto es el Corán, ¿ya? Entonces, lo que ven aquí, ¿ya? Entonces, desde hace más de 1400 años, pues el Corán ha sido preservado gracias a Dios, y también Dios ha puesto a personas que lo mantienen, que lo preservan. De hecho, los musulmanes tienen hasta el día de hoy, o sea, suelen aprenderlo de memoria, todo el Corán, ¿no? Hay niños, hay muchachos, hay jovencitos, hay jóvenes, hay personas mayores que saben el Corán que aprenden el Corán de memoria, que saben el Corán de memoria, ¿ya? Entonces, y se hacen concursos casi en todos los países musulmanes, también en países no musulmanes, se hacen concursos para siempre animar a la gente, a los niños y también a los padres, para que enseñen a sus hijos, el Corán, y para que lo memoricen. Y también, pues, mucha gente, no musulmana, trataron de encontrar un error en el Corán para confirmar o para argumentar, de que no es palabra de Dios, o argumentar que no es auténtico, pero al final se dieron por vencido, ¿no? Y los sabios, los exegetas, pues respondieron a cualquier duda que tiene la gente o que ha traído la gente, de Occidente. Entonces, el Corán, y veremos inshallah a partir de la próxima clase o la siguiente, los argumentos que hacen auténtico el Corán. ¿Cómo sabemos, como musulmanes, y también aquí hay personas no musulmanas, cómo sabemos que el Corán, como ustedes dicen los musulmanes, que el Corán es una palabra de Dios, es un libro sagrado, ¿ya? Y cómo sabemos también, ¿no?, por el otro lado, que lo que ustedes dicen, que los demás libros no son libros sagrados. Entonces, eso inshallah lo veremos. También quería mencionar que los libros anteriores no existe el texto original, ¿no? La Biblia, que todos sabemos que no fue escrita en español, ni en francés, ni en inglés, ni en otro idioma contemporáneo, sino es en un idioma antiguo, y se pasó al escrito años después, según nosotros creemos, después de la elevación de Jesús al cielo. Después de la elevación de Jesús al cielo. Entonces, no existe el texto original ni de la Biblia, ni del Torá, es decir, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, ¿no?, para corroborar la traducción o los textos que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, pero el caso del Corán sí tenemos el texto original, por ejemplo. O sea, si agarramos esa traducción y nos parece que por ejemplo, esta aleya no está bien explicada o no está bien escrita, entonces ¿qué hacemos? Pues no pasa nada, volvemos al texto original. Aquí está. Entonces, y pues buscamos, y comparamos y corroboramos si lo que dice esa traducción es correcto o no, ¿no? Obviamente, basándonos también en los libros de exégesis del Corán, que son grandes sabios especialistas y que son exegetas, especialistas en la exégesis, en la interpretación
del Corán, así se llama esa ciencia. Entonces, eso obviamente, o sea, nadie puede interpretar el Corán, sino debe tener un alto nivel de idioma árabe y debe tener un conjunto de ciencias islámicas, de ciencias del idioma, ¿no? Del hadith, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, el traductor, o sea, ha revisado, o sea, muchísimas veces, infinitas veces, digamos, la exégesis del Corán, ¿no? Hay varias exégesis del Corán, como At-Tabari, que es el más famoso, digamos, la exégesis más famosa es del sabio At-Tabari. Y hay otras también. Entonces, creemos el Corán es el último libro que Dios ha revelado y ha preservado y ha guardado, ya, porque es el último libro que, digamos, para la gente, para la humanidad, ¿no? Y veremos, inshallah, entre los argumentos de la autenticidad del Corán, la importancia de tener una ley divina para, digamos, para nosotros los seres humanos. Por último, debemos creer que, o sea, creemos que la Biblia que existe hoy, o el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, no son palabras sagradas, no son libros sagrados, ¿ya? Porque ¿a qué podemos llamar libro sagrado? Es a una palabra de Dios, es a una palabra completamente de Dios, ¿no? Pero estos no son libros sagrados, no son palabras de Dios, porque están en otro idioma. No hay ni siquiera el texto original, como en el caso del Corán, ¿no? Entonces, creemos que, o sea, no creemos en lo que digamos, en lo que dice la Biblia, en lo que dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, o el Antiguo, o lo que dicen todos esos textos, menos lo que dice el Corán, Entonces, pero hay una regla general que el profeta Muhammad sallallahu nos enseñó, que cuando los cristianos o los judíos o los católicos, bueno, o gente de la religión, de la gente del libro, como dice el Corán, que son los cristianos o judíos, cuando nos hablan de algo que está mencionado en la Biblia, pero no sabemos si es verdad o si es falso, ¿no? Es decir, si buscamos en el Corán y buscamos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu y no sabemos si es verdad o si es falso, pues decimos, creemos en Allah, en lo que nos ha revelado a nosotros, ya, o sea, al profeta Muhammad, y lo que ha revelado a los anteriores. Es decir, si esto es verdad, pues nosotros ya creemos, ¿no? Si no es verdad, pues ya dijimos que solo creemos en lo que Allah, digamos, creemos en Allah, en lo que Allah reveló a nosotros y en lo que reveló a los anteriores. Entonces, y así salimos de la duda, ¿no? O sea, sin ni decir que sí creemos en estos, ni rechazarlo, ¿ya? Porque lo dejamos al conocimiento absoluto de Allah. Allah sabe si es verdad o no. Pero si lo que el Corán desmiente o lo que la Sunna desmiente, ¿no? Pues sí creemos que, por ejemplo, eso es falso porque el Corán lo dice, o eso es verdad, sí, porque el Corán lo dice, ¿ya? Entonces, con eso llegamos, hermanos y hermanas, a finalizar y terminar la clase de hoy. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haya útil para todos nosotros y que nos recompense por asistir a esta clase. Inshallah, como les dije, las próximas clases, pues la siguiente va a ser sobre los argumentos de la autenticidad del Corán y también los argumentos de que la Biblia, o sea, de la misma Biblia, vamos a traer textos de la Biblia que confirman que la Biblia no es palabra de Dios. Y vemos que hay contradicción, que lo que contiene la Biblia no puede ser palabra de Dios, no puede ser una palabra de Dios, no puede ser
dicho por Dios. Y veremos también, como les dije, argumentos de la autenticidad del Corán. Así que las dos clases serán, inshallah, muy importantes. Así que puedan, por favor, invitar a sus amigos, a sus amigas, a todas las personas interesadas en conocer la verdad y conocer el Islam con todo respeto, pero siempre hablamos con argumentos, hablamos con conocimiento, no hablamos, con ignorancia, ¿no? Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude, que siempre nos guíe por el buen camino, tanto a nosotros como a todas las personas. Amén. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.